Primera conferencia del ciclo 1992. Este año coincide con la inauguración de la sede de la Fundación, en la que ya saben que están en todo momento invitados y en la que siempre tenemos el gusto de recibirlos. Hoy el maestro Aung San Liu va a hablar, tal como se había anunciado, sobre un tema muy especial que a muchos ya habrá llamado la atención, ese título, Viaje de ida y vuelta, y sobre todo la posibilidad que deja el signo de preguntas. Bueno, creo que no queda nada más por decir. Les deseo nuevamente en nombre del Consejo Directivo y les repito muy especialmente en nombre de la señora de Severio, que disfruten profundamente esta conferencia de nuestro maestro. Maestro. Bueno, me da casi así tengo en la mano esto. Bueno, muy buenas noches a todos. Ando bastante afónico, por eso vamos a usar el micrófono. La conferencia de hoy es el viaje de ida y vuelta. Hay mucha gente que quiere ponerse su propio código, otros que no quieren volver, otros que sí quieren volver porque les gusta la vida. Cada uno está en su verdad. Pero muchos seres, en todas las épocas, siempre se ha preguntado para qué sirve una vida. ¿Qué significa una vida? ¿Termina aquí? ¿No termina aquí? En fin, ¿qué valores tiene? He dicho muchas veces, el ser bueno o el ser malo, ¿es una condición o es una ley? Todo eso el hombre siempre se ha preguntado. Ahora, eso de querer volver, vamos a aplicar primero qué significa una vuelta. El hombre en sí, estamos siempre reunidos, rodeados de un perizoma o de una atmósfera que en un tiempo se decía aura, pero que nunca se le dio el significado ni la explicación de lo que era el aura. Nosotros hace muchos años, cuando descubrimos que esa aura era lo que recubría el perizoma o el soma, le llamamos perizoma, que es la energía combustible de un ser humano. Cuando el ser humano se muere, al traspasar los planos, muchos ya me conocen las conferencias y las explicaciones de los libros, pero voy a repetirlo. Cuando se despega el ser humano de la Tierra, empieza a avanzar a través de los 4 vórtices positivos o mayores y el tercer vórtice. Todo eso hace que al trasladarse y elevarse hacia la longitud de onda o la vibración que corresponde al verdadero potencial vibracional de él, va dejando en el camino todo el lastre o todas las energías que recubren al cuerpo, pero que son negativas, algunas pasivas, la mayoría son no negativas, pero no sirven para avanzar. Entonces va quedando en la atmósfera todas esas energías. Energía que más tarde, cuando hablemos ya de los que quieren ir sin retorno, vamos a ver quién limpia eso. Acá es automático y mecánicamente. El ser humano avanza a través de la muerte y llega al plano que corresponde al mismo potencial de su parte mental y de sus 4 vórtices positivos que acompañaron. Ese es el cuanto que el ser humano tiene después de muerto. Cuando le toca volver,
Vamos de vuelta. Cuando avanza y va dejando todo eso, se hace muy lento porque no hay ninguna actividad. Todo es automático, pasivo y corresponde a las vibraciones de su contorno o de sus planos. Entonces, para limpiarse y llegar a la plenitud de su potencia, a veces tarda 100, 150 años en llegar. Cuando el ser humano llega a estabilizarse con su potencial, ya han pasado muchos años, pero muchísimos años. Eso va a depender siempre del potencial que tenga el ser humano. Si es un ser superior, va a tardar mucho más tiempo en localizarse dentro del plano correspondiente. Ahora bien, los que quieren retorno, vuelven tranquilamente. Esos señores que quieren retorno, no se preocupen por pagar el pasaje de vuelta. Ahí se lo van a entregar gratuito y rápido, sin más trámite, para volverse. Quiere decir que después vuelve y llega a tierra de vuelta. Y si tiene la suerte de caer en una familia que no lo va a bloquear, una familia que lo va a atender o le va a dar la oportunidad de que avance, va con un poco de suerte. Si la madre, cuando está en gestación, no lo aborta, ya se vuelve a trazar el chico o el ser humano. Entonces, todos los inconvenientes que puede tener un ser humano al llegar a tierra y tener la suerte de encarnar en una familia donde todo es claro, pacífico y no bloqueante. Entonces puede ser que ahí empiece a andar o mostrar toda la sabiduría que ha tenido en vidas anteriores. Un caso de Mozart o cualquiera de estos seres que fueron sobresalientes a los pocos años. Cuando pasa todo esto, ya el ser humano, al tomar tierra de vuelta, ya no tiene más las personas que lo acompañaban, ya no va a conocer a nadie, ni nadie lo va a conocer a él. Cuando él querrá manifestarse su sabiduría o su conocimiento, nadie lo va a comprender, va a ser incomprendido, porque él tiene un lenguaje que, si bien llegó al tope, en aquel entonces han pasado 150 años, y entonces el tope de hace 150 años ahora es el inferior en esta época, diríamos 2000 años después o 200 años después. Todo eso hace que el retorno a tierra es el peor de los negocios que el ser humano puede tener. El ser humano puede tener el gran negocio de ir solamente y llenar sus buenas valijas y llevar todo el equipaje para quedarse allá, con calor o con frío. Entonces, en el pasaje de ida, tiene que empezar a llenarse todo con sabiduría o con inteligencia. La inteligencia ya es nata, pero la sabiduría llega. Si saca pasaje de ida, va a tener que empezar a llenar las valijas con el conocimiento, con la sabiduría. Primero, va a tener que ver o estudiar perfectamente lo que ya está escrito en muchos libros. ¿Qué pasa en la gestación de la madre? ¿Quién codifica a esos cédulas, a esos órganos de un cuerpo humano? El genes reproduce la parte animal, pero ¿quién le da la inteligencia? ¿Quién le codifica para que ese ser pueda subir, evolucionar? Los animales sí se repiten, también el cuerpo humano se repite, pero para evolucionar tiene que estar algo que lo codifique. Y en esa codificación actúan muchas leyes y seres que están en el espacio. Hoy les voy a hablar un poco de esos seres, ¿eh? Así que no trate de... Esto no va a ser una lección ni una clase, esto va a ser una conferencia.
Esos seres codifican a esos órganos y le dan la oportunidad de repetir lo que el genes le manda, como cualquier planta, como cualquier animal. Pero la parte mental de ese órgano, esa capa, esa pequeña plasma que se forma, eso es lo que le va a dar al hombre la oportunidad de la vida, la oportunidad de evolucionar. Todo el ser que va y no quiere regresar, tiene que empezar a aprender qué es todo eso. No se olvide que el ser humano cuando nace ya sabe todo lo que tiene que hacer. Nadie le puede enseñar nada, salvo la conducta social, ¿se entiende, no? Y la inteligencia o la sabiduría vendrá a posteriori. Cuando esos seres estudian el por qué en la gestación ya la madre con su gen reproduce como cualquier semilla, como cualquier planta, como cualquier animal. Pero la inteligencia que tiene cada órgano, que le da una clasificación real, eso no lo hace la madre. La madre da la masa, el animal, pero ya hay quien codifica durante 9 meses, tiene tiempo ya de ir codificando, y hay una gran cantidad de seres que trabajan en esa labor. Cuando el ser empieza a saber la codificación que está en los seres en embrión, y cuando salen seres ya aptos para la vida humana, aptos para la evolución humana. La evolución está en constante, en potencia en él. Entonces, desde luego, después con la educación o con o con las enseñanzas, el ser humano avanzará. El que va de ida tiene que saber lo que ya hemos visto y publicado muchas veces, que el ser humano en tierra tiene 16 facetas, quiere decir 16 células electromagnéticas, que es la que va a alimentar y va a succionar del cuerpo para alimentarse ella. Se alimenta porque es succionadora y es da al cuerpo humano todo lo que de potencia tiene ella. Quiere decir que es inductiva y es centrípeta. Cuando es centrípeta es porque está absorbiendo energías externas. Y cuando es centrífuga es cuando va dando al cuerpo lo que necesita el cuerpo o lo que el cuerpo absorbe. Saben ustedes, ya han explicado, que nosotros tenemos 16 facetas. Están ya explicado en otras conferencias, localizadas en puntos, algunas vitales, otros puntos esenciales en el cuerpo humano. El ser humano, cuando cumple esas 16 facetas, recién el ser humano no encarna más. Ya cumplió lo que de ley tiene el ser humano para cumplir con las vibraciones esas 16 facetas, que le va a dar a él la cantidad necesaria para sumar. A veces pensamos que las facetas que encontramos en las plantas de los pies, en la rodilla, el antebrazo, en las palmas de las manos o en los hombros. Si alguien, por casualidad o por desgracia, pierde los miembros, porque un tren lo arrolló, le cortó las 2 piernas o los brazos, las facetas duran un tiempo, como un cuerpo fantasma. Ya está probado ya en la medicina. Entonces, luego, lentamente, son absorbidas
por las microquiriosomáticas, otras células que ustedes ya conocen, hemos hablado muchas veces. Ahí empezamos a tener las microquiriosomáticas que absorben a todas esas facetas que pertenecían a esos miembros que, por desgracia, la persona lo perdió. Ahí se va a robustecer, no con la plenitud de un cuerpo humano sano o perfecto, sino va a andar y va a sumar un poco. Ahí son las microquiriosomáticas las que van a actuar. Las microquiriosomáticas, cuando están, o las cliosomáticas, cuando allá actúan en un cuerpo, es una asociación de pequeños núcleos, pequeñísimos núcleos que corresponden a una cédula mayor, que es una cédula cliosomática, que los que han leído el libro saben de dónde aparece y dónde se forman las cliosomáticas. Las micros se van a tomar siempre de los miembros, no las vitales. Luego, esa asociación de células de las microquiriosomáticas o las células medianas, las menores no actúan porque corresponden siempre a las partes genitales. Entonces, en el adelanto del ser humano, en las células quiriosomáticas medianas, ahí empiezan a actuar todos los sentimientos, los afectos, porque toca la parte pancreal o la parte cardíaca, y ahí estas quiriosomáticas van sumando las partes afectivas o todo lo que sea sentimiento del ser humano. Cuando las quiriosomáticas medianas absorben todas esas energías o esa psicología, van impregnando a las facetas que corresponde a su sector. Quiere decir que una faceta es como una caja de alcancía. Ahí se van depositando todo lo que las energías sobrepasan las energías corpóreas, el valor de las energías corpóreas. En esas facetas se forma la caja de caudales. Cuando llegan a completarse todas las facetas, entonces cuando el ser humano ya en esta vida no tiene nada más que hacer. Puede seguir durando, pero puede evolucionar si sabe cómo evolucionar. Pero automáticamente las otras facetas es lo que le va a dar el poder a ellos. Si se toca, por ejemplo, la parte mental o las células que corresponden, o la faceta que corresponde al hipotálamo, a la parte pineal, a la parte del kundalini, a la parte de la columna, eso tiene que hacerse exclusivamente con sabiduría y con inteligencia. Cuando la sabiduría empieza a actuar, entonces sí se empieza a robustecer, a tomar brillantez, a tomar condiciones de una cédula o una faceta que corresponde al mecanismo de la evolución de esa faceta. Perdón, pero todas esas facetas, vuelvo a repetir, que son las que tienen las condiciones o el acercamiento o la unión con la parte de miembros superiores, como la columna principalmente y el hipotálamo, toma todas esas facetas y entonces ahí se enriquece exclusivamente con la sabiduría del ser humano. Esa sabiduría que el ser humano ha aprendido ya al saber cómo nace, cómo viene, qué influencia tiene. La psicología interna solamente estamos hablando, de un ser humano. Esa psicología que los órganos le da en su función de vida. Percando un poco, pero cuando el ser humano
al tomar esas facetas, las hace suyas y las pone bien brillante, se va engrandeciendo su contorno, su campo focal, y entonces todo el cuerpo se va iluminando por su interior. Y llegamos a otra parte del cuerpo humano. Estoy explicando solamente el interior de un cuerpo humano, los sectores donde se localizan las facetas, las energías, el inconsciente, el subconsciente, que lo van a ver después. Y entonces nos encontramos ya qué es el perizoma. ¿Por qué el perizoma recibe como una corteza tan fuerte que no permite que salga nada del interior hacia afuera? Si uno analiza el perizoma, ¿cómo es el perizoma? Uno ve un enjambre de pequeñas moléculas, pequeñas células, pequeñas cavidades, pequeños espirales, hay de todo. El perizoma está compuesto, la mayoría, con esa sustancia de tipo medusa que contiene, y toda la forma geométrica que el ser humano posee para todo en los vaivenes de la ley de subsistencia. Entonces, ahí el perizoma se va a encontrar que si lo usan y lo saben usar perfectamente, que lo tienen, que no lo tiran, que no lo gastan en tonterías, que sirve para formar el nuevo cuerpo de uno. Ahí es la única sustancia real que la naturaleza da al ser humano para fabricar, para construir nuevas células, para en reposición de las viejas células que heredó. El perizoma es un enjambre, vuelvo a repetir, viviente, de una actividad asombrosa, de una efervescencia extraordinaria. Tiene vesículas ahí o cavidades que lleva a tener el depósito exacto de una vibración que va a corresponder al sector corpóreo donde él se va a localizar. Quiere decir que matemáticamente, discúlpeme, el ser humano tiene en su contorno, en su cúmulo, todas las facetas y todo lo que puede ser estudiado por un ser humano. Siempre se ha dicho, búscate en tu interior y ahí encontrarás todo. Exactamente, pero el ser humano, ¿qué quería buscar? Por eso siempre, años y años, uno viene tratando de explicar punto por punto para que el ser humano sepa, aprenda qué es lo que busca, qué es lo que hace. Entonces, en esos perisomas se forma toda una caja de caudales que va a corresponder a dos capas, la capa interior y la capa exterior. La capa exterior que está en tratos o en contactos con el mundo externo. Esa capa exterior se ensucia de todo lo que la parte de subsistencia puede absorber de la atmósfera terrestre. En ese perizoma, ahí se graba hasta un dolor de cabeza, hasta cualquier acción de la ley de subsistencia, el perizoma va a tomar contacto, vida, y va a acusar recibo. Va a acusar recibo, y recibo ese es un pagaré, que se lo va a cobrar un día a ese ser. Entonces nos encontramos que el perizoma, ese que parece que no es nada, y es otra de las maravillas que recubre al ser humano, y voy a repetir, antiguamente se decía aura, pero ahora sabemos que esa aura es un perizoma que recubre un cuerpo y qué función tiene y qué resultado tiene.
Discúlpeme, la primera vez que te ven leyendo cuando una conferencia, pero es que tengo que andar muy despacito. Y el perizoma ese, para que actúe, hay que acompañarlos con la respiración de uno. Saber respirar, eso es lo esencial. Si el ser humano no sabe respirar, no sabe cómo hacer para que ese perizoma succione más cantidad y llegue al interior de cada uno, el hombre, a veces el trabajo es nulo. Tiene que saber respirar, saber absorber, saber con una técnica que se hace práctica, después se hace común, se hace natural en el ser humano, pero tiene que aprender de chico a saber respirar y después mecánicamente lo va a hacer en su vida. A todos nos enseñaron a respirar y seguimos respirando como nos enseñaron, pero ahora técnicamente uno ve qué función tiene la respiración en todos los sentidos. Las facetas, cuando sale de la criatura, ya automáticamente empieza a ser succionadora. Entonces nos encontramos que sí, pasa por al lado de unas plantaciones o una botánica, donde las plantaciones coincide con la psicología de esa faceta se va a empezar a engrosar, a enriquecer a través del contacto con la naturaleza. Entonces ustedes ven que automáticamente esas facetas van empezando a engrosarse, a enriquecerse, sin que el ser haya ocupado de eso, o se haya ocupado de eso. No, eso es automático. Cuando el ser humano empieza a enriquecerse y enriquecer el cuerpo, embelleciéndolo, entonces se llega a aquel viejo axioma de Bell, ¿no? Cuerpo sano en mente sana, o mente sana en cuerpo sano. Se llega a eso, pero para saber eso no hace falta la buena voluntad ni el deseo de decir, bueno, tiene que ser así porque yo tengo buena intención. En estos casos, la buena intención o la mala intención vale lo mismo. El proceder marca la diferencia. Ya me han escuchado muchas veces decir esto. Cuando las facetas empiezan a tomar brillo a través de la botánica, a través de todos esos, nos encontramos que esa faceta se empieza a formarse parte de uno mismo. Todo eso es en el cuerpo humano cuando el hombre todavía ni intervino. Ahora, ¿qué es todo eso que el ser humano tiene que aprender en los viajes de ida? A saber todo ese mecanismo de cómo se funciona todo eso. ¿Qué es el ser humano dentro de un cuerpo humano? El ser humano, para ayudar al cuerpo humano a evolucionar, tiene que saber qué es una conducta. ¿Qué es una conducta? El engaño o la especulación puede ser perjudicial. Si el hombre engaña en acción de vida o por no demostrar quién es adentro, es un engaño social, diríamos, eso no tiene recargo absoluto en ese sentido. Mentiras de un bienestar que no tiene, eso tampoco tiene recargo. Eso son cosas sociales y de la profesión de vivir. Pero si con el engaño el ser humano especula con la credulidad de quien lo oye y saca provecho, ahí sí que ese perizoma va a empezar a tomar todas esas energías que son negativas y se va a meterse en la parte interior del cromosoma. El cromosoma no va a dejar pasar el perizoma, quiero decir, no va a dejar pasar hacia el cromosoma, porque es una energía que corresponde a la ley de subsistencia y no es adaptable al interior del ser humano. Si el ser humano
engaña especulando. Cuanto más se especula o mayor se especula, mayor va a ser la capa de energía que tiene dentro de él. En el superisoma, la capa de energía va a estar muy densa o muy débil. Eso va a depender de él mismo. En ese viaje de ida, el ser humano sabe la conducta que tiene que tener en el exterior de él. Quiere decir, el engaño, la mentira y todo aquello que le ritúa intereses a él, y cuanto más intereses saque de una mentira, la capa va a ser cada vez más gruesa. Y va a llegar un momento en que la capa se hace demasiado gruesa, va a empezar a sentir la falta de respiración. Cuando está ya pasando a la magnetósfera, está en la magnetósfera, quiero decir, está allí, la dificultad para estar va a ser bravísima. Van a empezar a querer sacarse esa vestimenta, pero las personas que se acerquen a él va a decir, es que te has olvidado de pagar una deuda antes de salir, porque tarde o temprano esas cosas se pagan, o se pagan con la retención de años ahí en el espacio, hasta que notifica o pagó esa cantidad que especuló durante la vida. Digo todo eso no como conducta, porque por sobre toda la conducta que ya hemos hablado muchísimas veces, la conducta del ser humano, para no ensuciar su capa, tiene que ser siempre transparente, limpia, que es el mejor negocio que el ser humano puede tener. La moral por sobre todas las cosas, porque sin moral no se engaña a nadie. El ser humano se engaña él solo, por más que quiera disfrazarse, pintarse y todo, cuando saca todo eso se va a encontrar que tiene otra vez el cuerpo y la piel todavía más ajada por la gran pintura que se puso. Es el peor de los negocios todo eso. Otra de las cosas, después voy a aclarar las preguntas, me va a ser más fácil. Otra de las cosas que el hombre, si no avanza en tierra, no solamente se perjudica a él, sino se perjudica a su compañero de ruta. Cuando el ser humano llega a los 12, 14 años, cuando se hace la pubertad en el ser, tanto mujer como varón se entiende, ¿no? Entonces se le asigna un auxiliar si ese ser tiene 5.000 vibratones o más. Se le asigna un auxiliar para que constantemente esté con él. Está dentro de su perisoma o está un poco afuera. No interviene, pero sí está latente a cualquier circunstancia. No le va a avisar, tener cuidado por esto, no. Él no está autorizado para eso, pero sí está autorizado para absorber lo que uno absorbió o desarrolló en vida. Quiere decir que nosotros, el auxiliar que tenemos nosotros, nuestro gran compañero de ruta, si es que no hacemos nada, no aprendemos, o hacemos una vida negativa o falsa, él también pierde su vida en el tiempo de nuestra vida. Él tiene que tomar la labor de cuando nosotros nos muéramos, de empezar a limpiar todas las partículas y las cédulas que corresponden a la investidura de un ser. Entonces, cuando sale todo eso y llega allá y lo entrega a sus superiores, la foja de servicio, acá está el trabajo. Él deja la custodia y él avanza. El de tierra, ahí va a la envoltura de vuelta, lo envuelven y le dan el pasaporte de retorno. Dice, no, el pasaporte de retorno no tiene que pagarlo, se lo damos gratis. Por eso el ser humano
tendría que siempre pensar en el pasaje de ida. En el pasaje de ida solamente, ¿qué es lo que podemos tener chance ahora? Si esto lo hubiéramos hablado hace 1000 años, los seres humanos no estaban capacitados como están ahora. En aquel entonces habría 100 o 200 personas que eran ilustrados y podían dar charlas y conferencias en las escalinatas de Grecia o de cualquier lado, y lo hacían porque sabían las cosas y transmitían su saber. Pero hoy en día son millones de seres que saben, son millones de seres que estudian, son millones de seres que tienen derecho a decir, bueno, ¿qué es esta vida? ¿Para qué es esta vida? No vamos a pensar siempre que estamos como tontos ahí que van, nos llevan y nos asustan con el hombre en la bolsa todavía, o con las leyes de una sociedad que lo codifica para mostrarnos que somos inferiores. Y los inferiores son los que mandan muchas veces, la mayoría de las veces. Pero, ¿qué es lo que pasa? El hombre tiene el derecho a preguntar a esta altura de la vida, ¿quién es? ¿Dónde va? ¿Cómo es? Hay otra faz de los seres que fallecen y que son antes de la pubertad, que no tienen auxiliares propios, que lo van cuando llegan allá, lo limpian y lo transmiten, lo llevan al nicho correspondiente o al sector correspondiente y lo envían de vuelta en un lapso más corto. Cuando las criaturas fallecen antes de la pubertad, que no tienen todavía un auxiliar propio, esos son auxiliados allá arriba, aunque para las personas que no entienden o que creen que es una fantasía cuando yo hablo de otro lado, no, yo le digo, yo vivo más arriba que acá abajo, vengo de visita acá abajo, pero allá existen todas las congregaciones y existe lo que llamaríamos en tierra la Cruz Roja. Cuando hay chicos, por ejemplo, que en accidente mueren las criaturas, bueno, enseguida la Cruz Roja esa, los toma enseguida las criaturas esas, las limpian enseguida, cuando no son culpables ellos, ¿se entiende? Pero lo limpian y las envuelven enseguida. Quiere decir que a veces en 3, 4 años ya el chico está de vuelta, pero tiene la suficiente inteligencia que no lo traen al mismo lugar donde los accidentes o la gente que lo respondía, sino, diríamos, si los chicos, he estudiado hace poco, hace 2 meses atrás, el chico que venía jugando de fútbol allá en Córdoba, en un coche, chico de 10 años, 8 años, 7 años, venían jugando de un match de fútbol, los otros agarró un tren, los mató a los 10 chicos. Y se salvó milagrosamente el chofer, que está muy herido. A esos chicos yo los seguida me plegué a ellos estudiándolos y vi que enseguida ya vinieron la Cruz Roja. A esos chicos los limpian enseguida y sé por experiencia de otras veces que esas criaturas, por ejemplo, las encarnan dentro de 3, 4 años, cuando no son culpables ellos, en lugares latinos, algunos, otros sajones, si son de familia sajona, las llevan a Italia, Alemania o a cualquier parte del mundo, pero ajeno completamente al sitio donde posiblemente, o un lugar apropiado, el chico puede tomar contacto con algo que le puede o trastornar grande. Es el hecho de que muchas madres en la gestación, al llegar el chico o piensan que no, o maldicen a la criatura y que el chico allá ojalá te mueras y el aborto, etcétera, etcétera, y todas las cosas que la pobre chico que está dentro, que no tiene nada de culpa de nada, absorbe toda esa energía de la madre a través de las energías de Semater. Ese chico, cuando las energías de Semater empiezan a gastarse y llegue un momento en que esas energías empiezan a hacer carne en él, el chico va a tener noción de suicidio, de muerte. ¿Por qué? Porque la madre
inconscientemente le inculcó la muerte para cosas personales, ¿no? Pero, y el chico puede llegar a los 30 años, y el chico un día se suicida, está en pleno noviazgo, en pleno todo, y un día el chico se suicida. Eso nos pasó a nosotros con una gran escritora holandesa, o canadiense, o no importa, para el caso. Entonces vimos, controlamos las energías que habían quedado ahí residualmente en la madre, y entonces ella quería la explicación de por qué el hijo se suicidó si estaba plenamente, tenía dinero, tenía todo. Entonces le dije, mire, usted, su gestación, usted habrá pensado esto. Entonces la mujer se puso a llorar y se fue. Ni me saludó ni por el tiro. Está bien, tenía su derecho, pobre, ¿no? Porque a uno le digan esas cosas, no es chiste. Pero todo eso hace ver que hay una continuidad, no de la vida, porque ya se sabe. Muchos ignoran, muchos dirán, sí, yo no vi nada. Yo no sé porque nadie vino a decir, volvió a la tierra. Yo siempre cuento el cuento ese del chico que está en la gestación, en la panza de la madre, y que por ley, a los 9 meses, le dice, che, tenés que salir. La criatura está contentita, está bien alimentada, bien cubierta, bien abrigadita, y el chico no quiere salir. Está bien con su madre, pero por ley tiene que salir. Al salir, el chico sufre una eclosión adentro, una contracción, que cae un abismo, parecería que cayera en un pozo negro. Pero después, y ahí grita completamente el chico, pues lo sacaron. A los pocos años el chico se da cuenta que por más que quiera volver, no puede volver jamás al vientre de la madre. Ya salió. En la muerte pasa exactamente lo mismo. Si nosotros, después de muerte, y ya estamos allá, después de pasó 150 años, y queremos volver, ¿a dónde volvemos? ¿Con qué cuerpo vamos a volver? No, imposible, tenemos que fabricar otro cuerpo. Bueno, entonces ya se hace un cuerpo ya nuevo y vuelve a encarnarse. Pero si no puede ser eso. Eso es una cosa Bueno. Después les voy a contar todas las preguntas que ustedes quieran, pero denme un resuello. Por eso, el ser humano tiene un montón de lugares para evolucionar, para tomar conocimiento. No digo que sean sonsos, ni puritanos, ni por el tiro, ni por una mejilla, por la otra. No, eso son tonterías que se dijo ya. No, el ser humano sabe la profesión de vivir y sabe cómo vivir, respetando respetando a su prójimo, respetándose primeramente a sus grandes valores. Entonces el viejo axioma de ámate a ti mismo, ¿no? Como ama a los demás como a ti mismo, es porque el hombre que se ama a sí mismo defiende sus valores, defiende su verdadera potencia y defiende su profesión de vivir. Entonces, ahí esos seres saben lo que tienen que hacer. Y para terminar la primera parte de la charla, yo le diría a todos ustedes un viejo axioma que se me ocurre, de esos que se me ocurren siempre, que para encontrar la verdad, para encontrar realmente su verdad y la verdad, siempre tienen que nadar contra la corriente de un río. Siempre. El único elemento que tienen que llevar es un salvavidas con las letras que diga fe. Nada más, gracias. Esta pequeña conferencia que he dado
tratando de explicar un poco los puntos que estaban sueltos, porque siempre hablamos técnicamente de esto, de aquello, pero eran clases. Hoy vamos a hacer una conferencia un poco esotérica, pero un poco con la realidad del ser humano. Por eso fue un poco corta, pero creo que concisa. Ahora voy a contestar cualquier pregunta que se le ocurran a ustedes. ¿Sí? Maestro, quiero hacer una pregunta. ¿Me escucha bien? Yo sí. Yo le quiero preguntar con respecto a la auxiliar, cuando usted se refirió al hecho que se encuentra en el perizoma o en el borde del perizoma, Sí. que absorbía, digamos... ¿Cómo? Que absorbía Sí. la absorción que se hace del exterior, ¿no es cierto? Es eso que absorbe, digamos que filtra de alguna manera también para que penetre, ¿le sirve a él para ir sumando también la vivencia de la persona? ¿Al auxiliar? Sí, sí. Él avanza a través de los conocimientos que tiene por el mecanismo de absorción de un cuerpo humano, por las necesidades, todo lo que sea material físico o fisiológico, ¿no? Todo lo que sea un producto que él desconoce, él va sumando su conocimiento y entonces, gracias a usted, él va aprendiendo, él va enriqueciéndose. Ahora se enriquece mucho más, no con la parte mecánica de la subsistencia, sino se enriquece mucho más cuando el tercer positivo suyo tiene sabiduría, conocimiento, que eso no se encuentra en cada esquina. En cambio, lo otro sí, se encuentra en cualquier roce, de cualquier planta o de cualquier piedra. No hemos hablado de la piedra, me he olvidado de cómo se enriquece ustedes con la piedra, su parte de las facetas, pero su auxiliar avanza por contacto con la subsistencia y más se enriquece, avanza con el contacto con la subsistencia y se enriquece con su sabiduría. Se enriquece usted, se enriquece él. Si no pasa, se pasó 50, 70 años, el pobre quedó como antes. Pero tiene que cumplir la misión de limpiarlo y ahí aumenta puntos. ¿Puedo hacerle una pregunta más? Quisiera preguntarle sobre el tema que usted dijo de la persona que muere, por ejemplo, en un accidente, el caso de estos 10 chicos, por ejemplo, que no vuelven a encarnar en la zona donde fue el accidente. Lo que no entendí si es que a ellos les queda algún tipo de vivencia o que, digamos, la madre, la futura madre, que puede ser una madre distinta, puede tener ella como vivencia que puede hacer por resonancia, hacerle recordar algo. Bueno, eso es una lotería que el chico toma, ¿no? Porque no lo traen a los mismos sitios. Por ejemplo, este accidente fue en Córdoba, ¿no? Hace 2 meses, más o menos. A estos chicos, si tienen que encarnar, jamás va a reencarnar acá en la Argentina, ni nada por el estilo. Donde puede haber reminiscencias de ese accidente, y si hay reminiscencia de ese accidente, va a vibrar en él, porque es tiernito todavía. No tiene la suficiente perizoma como para defenderse. Entonces, todo lo que sea especie de capullo en una criatura, hay que tener mucho cuidado con las vibraciones que se acerca, así sea en el vientre de la madre o fuera del vientre. Mientras no tenga un auxiliar ya mayor que lo defienda, en esos casos solamente, el chico puede estar sujeto a cualquier vibración o cualquier pensamiento, cualquier cosa que lo haga recordar a él, no, a sus energías. Entonces se trata de evitar todo eso. Ese cuerpo de Cruz Roja que digo yo, que existe perfectamente, eso tratan de sacarlo y llevarlos a otros países de la misma raza, quiere decir latinos con latinos, si son sajones, tratan de que no se perturbe un poco las vibraciones del cromosoma en potencia que el chico tenía. Eso es todo nada más. Es para evitar. Ahora, si la criatura está allí y la madre que tiene ahora lo trae a Córdoba, bueno, ahí puede el chico a recordarse de muchas cosas. Acordarse que estuvo allí o sentir miedo, sentir
que ese lugar empieza a él a revivir los miedos que tuvo en ese pequeñísimo instante de menos de 10 centésimas de segundo, pero que deja una consecuencia terrible cuando el chico presiente la muerte o presiente el accidente. En pequeñísima fracción. Entonces hay que evitarle todo eso. Mejor dicho, allá se lo evitan. Y por esa causa. Ahora, si el chico traslada, se viaja, entonces se encuentra con esos fenómenos que el chico se recordaba que era acá, que se recordaba que era allá, o algo por el estilo. Pero eso pasa solamente a los que no tienen la pubertad todavía desarrollada. Cuando tienes ya un auxiliar ya propio, ya el chico sigue su curso de limpieza como cualquier persona. Usted habló de los seres, que trabajan en la codificación de los órganos de un ser que va a encarnar, de un ser humano. Sí, la impregnación de inteligencia, el órgano. Exacto. El órgano encima va a los genes, ¿no? Eso tiene que ver. La codificación de inteligencia o de sabiduría. Yo quisiera saber si esos seres tienen nombres, tienen denominaciones, y si son los mismos para todas las personas, o si, digamos, para determinado tipo de seres hay algún tipo de entidad que trabaja y para otro tipo de seres otro. Eso lo dejamos. En otra oportunidad que hablemos de lo esotérico, vamos a hablar de lo... Hoy no corresponde, ¿eh? Porque tendríamos que empezar por otra punta. Lamento mucho, pero eso todavía está muy esotérico. ¿Eh? Maestro, yo quería preguntarle qué pasa en el caso de los chicos antes de la pubertad que se suicidan. Lo mismo. Ah. A veces viene... Por reflejo de la gestación. Hay chicos, es muy fácil cuando la madre está negando un embarazo, o por comodidad social, o por lo que sea, ¿no? No vamos a juzgar a las madres que abortan o justifican una educación a la criatura, porque los chicos a los 10 años, antes de la pubertad, es el más temible de la edad cuando los chicos están bloqueados ya en la gestación. Es la edad más temible, entre 10 y 12 años. Pues los chicos ahí pierden el control y las energías que están en ese mater, que ya viene de matarte, cualquier cosa ya le inculca, el chico inconscientemente se mata o se suicida, como quieran llamarle. ¿Qué otra pregunta? ¿Nada más? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cuál es la función de los accidentes? Los accidentes son accidentes, son casualidades sobre esto, o son imprudencia de los hombres o imprudencia de cualquier cosa, pero no hay una ley, ¿eh? No hay un destino. ¿Usted no cree en esa frase de Einstein que dice Dios no juega a los dados? ¿Cómo? Dios no juega a los dados. Dios no juega a los dados. No, ya sé, ni juega al fútbol con nosotros tampoco. Dios nos da toda la oportunidad a nosotros para que avancemos. Si no avanzamos por culpa nuestra, Dios está muy lejos, ¿eh? Hay 200.000 millones de galaxias, según el observatorio de Harvard, y si existe un Dios, como creo que sí que existe, están las 200.000 millones una. ¿Cree que Dios está pensando en la Tierra? Einstein mismo decía, cuando estaban descubriendo muchas cosas, y descubrían hasta la cuántica, empezó Einstein con esas cosas, y dijo, bueno, todo este conocimiento no nos acerca al viejo. Palabra de Einstein. Y no se acerca a nadie. Todo lo que la ciencia puede descubrir, hacer, toda la ciencia es lo más exacto que existe, la ciencia, para los análisis, pero es lo más inadecuado para hablar del infinito.
porque no tiene dónde analizar, no conoce el pensamiento de Dios. Por eso hablar de Dios en la tierra, eso es una aventura. Dios está muy lejos. Gracias que todavía nos dejaron todas las cosas, la maquinaria, para que nosotros un día podamos llegar, si avanzamos, si sabemos sumar. Pero los accidentes que existen son accidentes. La vida en el espacio, la vida y la muerte en tierra, en el espacio, no se le da ninguna importancia. Si yo hablo con un maestro arriba y digo, una catástrofe, se murieron 1000 personas. Y el maestro me dice, ¿y qué me decís con eso? ¿Qué sé yo? No le interesan, porque eso no le da al individuo nada más que pérdida de tiempo. Nada más, la pérdida de tiempo. Y hay mucho tiempo, como para perder. Por eso dijo en un libro yo, gánale vida al tiempo, no tiempo a la vida. Nos están llamando ya. Sí. Sí. No, yo te oigo bien ahora. Yo quisiera saber, maestro, en el caso de los niños que usted estuvo hablando antes, que mueren antes de la pubertad, situaciones de violencia, accidentes, ¿en dónde queda el registro en ellos como para que en la encarnación siguiente pueda reestimularse y el niño sentir algo que le puede... El cromosoma, aunque es todavía un poquito flácido, todavía queda en eso, y todavía queda envoltura, porque la psicología envuelve ese cromosoma. Queda más un cúmulo de energía, de memoria, que energía de acción. Acción, una criatura de 8 años no sabe, pero tiene el cúmulo de memoria, la memoria que se impregna en ese cúmulo y ahí queda solidificada hasta la próxima. En la próxima se mueve ese cúmulo memorista. ¿En qué etapa del cromosoma? En la parte del cromosoma, diríamos, recubre el cromosoma, todavía no entró en el cromosoma, recubre en la parte panorámica del cromosoma, ahí queda recubierto todo lo que es la memoria de ese ser en la vida anterior. Ahí encontramos toda la memoria, no solamente en eso, sino en todo aquello que fue impresionante para él. Que en el caso de que la muerte suceda después de la pubertad, ¿ya no quedaría para la vida siguiente porque se limpiaría o no? No puede quedar, pero eso es ya cuestión del auxiliar de él, que tiene que sacarle todas las partículas que corresponden a la parte pasiva o negativa de esta subsistencia. Queda en él, en su tercer positivo, queda todo lo que de producto quedó o adquirió. Entonces queda grabado en el tercer positivo. ¿La muerte violenta puede Ah, sí. Es una vez. No puedo entender, si el tercer positivo tiene el registro de sabiduría, ¿cómo es que puede registrar una muerte violenta que... No, momentito, no, la muerte no tiene memoria que un auto te atropelló, etcétera, no. Es la eclosión, el movimiento, diríamos, violento que tuvo, entonces vibra toda su parte tercer positivo y esa vibración queda la vibración del sacudón que tomó, no de que se vino un auto con chapa tanto. No la imagen. No, la parte gráfica no llega solamente la sensación del individuo. Y eso después el individuo, una vez que encarna, puede quedar con temor, con algo sí, claro que se conmueve por eso. Sí. Saber por qué exactamente. Sí, en el plano, yo al principio cuando estuve yo diríamos en la sociedad científica, o mejor dicho en la parte de la sociedad analítica, del psicoanálisis argentino, con el viejo Karman y todos estos psicoanalistas de aquel entonces, que eran los capos. Bueno, hay muchas veces programa y examen de todos los chicos que se cuidaban, y tengo la causítica también del librito,
donde están chicos que aparte aparecen neuróticos, aparecen de una familia notable, una familia bien pasivas completamente, y el chico sufre alteraciones, y bueno, entonces yo le explicaba, bueno, este chico se puede observar esto, bueno, Karma, que tenía relación con allá en Europa, con muchos, bueno, sacaron análisis, ¿dónde podía ser el que pasó este chico? Y a veces se comprobó 2 veces, ¿no? Una vez Karma y otra vez era el doctor, bueno, creo que Lizalde, que hizo otra declaración que él a veces en México ha encontrado a esa criatura a través de la búsqueda de ellos, ¿no? Y sí, hay chicos con una gran neurosis y una gran inconductas que uno dice, pero ¿dónde sale este chico? ¿Eso se puede llegar a nivelar? ¿Se puede tratar? Sí, porque es una impregnación externa de eso. Y no hablemos de karma, por favor, que acá no entra el karma, ¿eh? Acá entra un accidente que movilizó tu parte esquelético energético y esa vibración la tenés. Eso se puede curar fácil, ¿eh? No es fácil. Si no te echan. Usted habló de la importancia de la respiración. Sí. Y yo recuerdo años atrás, cuando usted también se refirió a esto, dijo que en la capital, por ejemplo, en las grandes ciudades, había que tener mucho cuidado con la respiración, ¿no? Con los ejercicios respiratorios. Ah, bueno, eso es otra, sí. Creo que será por la suciedad. Bueno, claro, pues el smog es una cosa distinta. Hacer una respiración perfecta aquí, en la avenida Santa Fe, con los smog, todas esas cosas, lo único que traga es hollín. Claro, pero ¿cuál sería, si usted puede ampliar un poco más el concepto de la respiración? Sí, pero no, es una clase, ¿eh? Es una conferencia esta, no te olvides. Ya vamos a hablar de clases, Una sola cosa más pequeña. Quería saber si ese equipo de la Cruz Roja, sí. Usted habló en el plano, ¿no? Los planos que Sí, reciben estos niños, si tiene que ver con el mundo de las hadas. Sí. Son primos hermanos. Eso me parecía. Muchas gracias. Gracias. Sí. Te conocía. Maestro, usted dijo que hay seres que codifican a los órganos, le dan la parte de sabiduría al órgano. Seres externos. Sí, aquellos que le dijo a Marcos que no se podía hablar. Sí. ¿Hay seres que codifiquen a la sangre, si se puede entender que la sangre puede ser un órgano? ¿Y la sangre tendría alguna relación con la actividad que tienen esas facetas de ir acumulando las energías que van recogiendo de las crisosomáticas, como usted dijo? Sí, las crisosomáticas superiores, que son las que mueven al hipotálamo o a la columna, son las que enriquecen la sangre o el sistema nervioso o el sistema fisiológico. Todo eso viene por las facetas superiores, la que está en la glándula pineal, la que está en la testa o el que está en el hipotálamo o que está en el kundalini, o sea, la parte cosigia. Todo eso, sí, entonces la sangre es un reflejo de eso. Eso se fabrica, la sangre es una cosa natural del ser humano ya, pero el enriquecimiento de eso es factible a cuanto más inteligencia ponga el ser humano para movilizar y activar ese sector. Entonces la sangre, que son un sinfín de corpúsculos y vasitos y todas esas cosas, la sangre no es una cosa sola, agua 80, es una cosa bien discriminada con multifacetas de pequeños vasitos o espirales. Todo eso es la sangre, y eso corresponde a la hipotálamo, a la cliosomática mediana que trabaja sobre el páncreas, y la mediana, la microcliosomática, la cliosomática mediana que trabaja sobre el páncreas, se activa mucho la sangre, porque toma el vaso
Entonces acá en el vaso se produce toda una... Bueno, estamos tomando una clase, no la conferencia. Pero sí, la sangre se enriquece con la acción mental del ser humano, a través de sus criosomáticas. Una sola cosa. ¿La música puede servir para activar más estas facetas? Sí, claro. Y la música sí. Tomada como están tomando, sí. Con sus respiraciones, con disciplina, con no pasar un escalón al otro, no saltear, caminar uno por uno, va a enriquecer siempre la sangre. La sangre va a tomar la actividad necesaria. ¿Y habla? ¿Estás escondida de abajo? Puede ser una pregunta general, no específica. ¿Me tengo que cuadrar? ¿Me tengo que cuadrar ahora? Ya pasó ese tipo de... Tiene que ver con el sufrimiento. ¿Cómo, un momentito? La pregunta Sí. tiene que ver con el sufrimiento. Sí. Yo a veces me pregunto, ¿por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué eso existe en este plano y tan difícil muchas veces? Porque cada órgano, cada situación, cada invasión externa, en la profesión de vivir, vos tenés 1000 expedientes que son tuyos y 5000 expedientes que vienen de afuera. Entonces, vas a tener todos los matices, pero esa es la profesión de vivir. Si sabés vos manejar todos los expedientes esos y terminás el trabajo y te vas a jugar al tenis, entonces vas a nivelar. Pero si seguís y te llevas todo el trabajo a tu casa y venís con el trabajo así y no salís de esa órbita, entonces sí, vos te estás perjudicando con la ley de subsistencia. La profesión de vivir es muy difícil y es muy linda, es bella, tiene una belleza extraordinaria, la profesión de vivir. Pero ponerle un lugar para cada cosa, Silvia. Un lugar para cada cosa. Entonces no se va a perjudicar nunca nada. Si por accidente si vos que llegas a comer una cosa que está en mal estado, bueno, lo único que te perjudicas es tu cuerpo. Claro, yo digo todo tipo de dolores, también el dolor físico. En este plano se sufre físicamente, digo, ¿por qué? Y porque has hecho algo malo, has hecho mal, has comido algo mal, respiraste mal, algo hiciste malo. Si no, el cuerpo solito no sufre, salvo que tengas rodeado de influencias que te vengan a imponer su psicología. Pero si no, no. La profesión de vivir, vuelvo a repetirte, es lindísima. Se filo de navaja. Se filo de navaja. Pero hasta el dolor de cabeza corresponde a la ley de subsistencia. Nunca a la ley de existencia. Todo es ley de subsistencia, los dolores físicos, cabeza, todo pertenece a la ley de existencia. Hay que saber la ley de ubicación. Y vuelvo a repetir lo que siempre dije, es más importante lo que sale por la boca que lo que entra por la boca. Lo que entra por la boca te podés vos hacer malestar o jorobarte tu físico, pero lo que sale por la boca, vos no sabés a quién podés perjudicar. ¿Sí? Maestro, yo le quería preguntar, usted dijo que el auxiliar se instalaba en el ser después de la pubertad, ¿y por qué no antes? O sea, cuando el ser... Esa es una ley de Dios, vamos a preguntarle a Dios. Esa es una ley de Dios porque recién después de la pubertad, cuando el cerebro del ser humano ocupa ya y se ha formado recién el cuerpo humano en todas las facetas, recién es después de la pubertad, porque en la pubertad entra la parte mental y va a ocupar el lugar con toda su faceta, con todos sus tensores y toda su forma. Cuando eso está recién formado total, recién entra a cuidar el auxiliar. Antes de ese tenemos auxiliares de que nacemos, pero ellos son mecánicos, son matemáticos, ellos no son la parte humana que puede tener
el auxiliar que tienes al lado. Ellos tac, mecánicamente te ponen en una fábrica. Ellos cumplen una misión. Le vuelvo a repetir a ustedes, el tiempo no existe. El tiempo sobra. El hombre es el que existe, el hombre es el propio tiempo. Ya he explicado muchas veces, el hombre es su propio tiempo. Los auxiliares, hasta la pubertad, ellos cumplen una acción mecánica. Está resguardado la criatura, en todo sentido. La prueba está que se pasa un accidente y la criatura sale y no es culpa de él, enseguida lo limpia y por 3 años en la vida no es nada. Ahora, hay muchos casos a veces que el ser humano llega arriba y le falta cumplir una faceta o 2 facetas y no llegó a completar, y allá es matemático, el que no tantos puntos hay que subir. Entonces, vos encarnás y a lo mejor dentro de la pubertad de tu madre, ya esa faceta que necesitas se va cumpliendo por acción indirecta de tu mamá. O cuando salís a los 6 meses al año, ya llenaste esa faceta y te mandás a mudar enseguida porque ya está completo todo lo que tenés que hacer. Entonces vos venís a completar las facetas que quedaste en deuda. Entonces no podés hablar de justicia ni de injusticia, porque hay que hablar por individualidad. Un ser puede venir de allá y a los 6 meses de embarazo ya morirse, ya cumplió lo que le hacía falta, porque allá es matemático. Allá si no tenés 5.000 no entras, podés tener 4.999, ahí te quedás. Muchas veces hemos dicho nosotros, en todos los chicos y en todos los grandes también, a veces uno como maestro está arriba y observa gente que conoce, entonces va a revisar la foja de servicio que tiene a ver si cumplió lo que dijo que iba a hacer en vida. Y a veces le falta 100 vivatores, 200. Y yo sé que los mandan de vuelta a tierra. Entonces uno va al banco de crédito, saca 200 batones, sí, tranquilamente como se lo digo, saca 200 batones, pero ese ser va a tener que devolver 300. No es usura, pero uno devuelve para el banco allá y deja, el banco de sangre, lo que sea, ¿no? Entonces todo eso está calculado. Por eso una criatura no puede tener un auxiliar propio, porque el propio viene ya cuando estás completo en todo sentido. Mientras no estés completo, el ser humano sigue su avance. Y te voy a repetir, ya el tiempo no existe, ni le interesa a nadie. Muy bien, señorita. Cuando uno no quiere volver más a tierra, ¿cómo se paga la vida, la evolución? ¿Cómo se paga la vida? Alguna vez creo haberle escuchado, maestro, decir que hay que pagarle a la vida la evolución. Lógicamente, hay que pagar la vida, pues si vos cuando nacés, vos te encontrás que el mundo está hecho, que ya está todo hecho. Tratá de no ensuciarlo, porque entonces el mundo ya, vos mirá, andate. En el mundo así, gente como vos no lo precisa. El mundo precisa gente que venga a obedecerlo, no a asociarlo. Ahora, ¿cuál es la pregunta real? Porque vos me estás haciendo una pregunta que no te entiendo real. El ser humano tiene obligación de dejar una obra. Bueno, ya hace miles y miles de años decir tener un hijo, escribir un libro y plantar un árbol. Esa es una axioma ya muy viejo, pero es una realidad. Hay que tratar siempre de dar un poco más de lo que se recibe. Siempre un poco más. No te olvides que todos hemos encontrado el mundo hecho. Nos encontramos que el mundo está hecho, está perfectamente hecho y cada vez se progresa más. La ciencia a grandes pasos va subiendo y va aclarando muchísimas cosas, ¿no? Y va descubriendo una cosa que es excepcional para nosotros. Pero ¿qué aportaste vos? Porque la ciencia aporta toda su sabiduría, su descubrimiento,
magníficos, son seres evolucionados extraordinariamente y la ciencia da a ellos el máximo. ¿Qué aportaste vos? La acción es muy fácil hacerla, ¿eh? Hay bondades y bondades. Si vos te vas a un hospital y todo el mundo tiene hambre, a vos te es muy fácil hacer 100 milanesas y llevárselo porque tienen hambre. Que es una acción que haces vos. ¿Cierto? Pero como la acción tuya la pueden repetir 1 millón de personas. Y llevan ese alimento. Cuando el chico llega a los 14, 15 años y le empieza a preguntar otras cosas más difíciles o más superiores, ya no va a haber 1 millón de personas como vos que lleva milanesa. Ya va a haber 10.000 personas que le pueden contestar a ese chico. Pero cuando el chico supera y ya va llegando, digo yo a los 30 años, 35 años, y te dice, ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto? Bueno, ahí hay que prepararse para hacer la obra. No para llevar milanesa, porque eso es cómodo, pero aquel que puede hacerlo, hay que prepararse para decirle a la criatura, bueno, ahora hay que hacer esto, y explicarle por qué. Eso es lo que podés dejar en la vida. No te conformes con llevar milanesa al hospital, ¿eh? Eso lo hace 1 millón de personas. Pero cuando uno está preparado, puede dar otra cosa más positiva. ¿Sí? Todos los nacimientos provienen de No entiendo, despacito. Y todos los nacimientos provienen de una reencarnación. Bueno, en la gente primitiva no. En la gente primitiva saldrá del animal. Ya en la nueva encarnación es un ser humano. Si nosotros, por ejemplo, estuvimos en Amazonas estudiando a muchos aborígenes ahí, pero a muchos, y estuvimos bastante tiempo. Bueno, son seres que posiblemente la encarnación pasada o ha sido un león, o ha sido un elefante, o ha sido algo, entonces el cúmulo del animal ya supera la atracción de la tierra en la parte de las genes animales, y entonces ese cúmulo queda flotando y enriqueciéndose hasta ser tomado por una madre. Entonces ahí empieza la primera encarnación de un ser humano. Y eso todavía hay. En la edad de piedra serían todas así. Vamos acá. Todos los nacimientos que surgen diariamente, sí, ¿provienen de una reencarnación? Sí, sí, por lógica. ¿Cómo? No, digo, ¿cómo se explica el hecho de que todo que sean más los nacimientos que las extinciones? No, eso, esa estadística no la lleva nadie. Esa estadística no la lleva nadie. ¿Cuánta gente? Una persona que muere. Sí. Tienen 2 posibilidades. O reencarnar en otra persona que nace, o bien no reencarnar. No, nunca. Reencarnar en otra persona que nace, no. Eso yo no lo acepto. Va a reencarnar en otro ser que se forma para él, cuando le toca el turno. Pero no va a decir yo me reencarno en un ser. Bueno, pero él aparece como un ser, como un bebé, un nacido. ¿Cómo se manifiesta la reencarnación en sí mismo dentro del mundo? Como el nacimiento de un bebé. Mire, señor, esos libros está todo explicado ya, todo eso. No voy a explicarlo ahora porque si usted lee los libros, el primero o el segundo tomo de la ley de la evolución, está todo explicado punto por punto, cómo encarna, cómo sube, cómo baja. Está todo ya escrito, todo eso. Pero no puedo dar una explicación ahora, es muy larga, muy extensa. No hay la explicación, doctora, yo me refiero. Una persona, así se lo entiendo. Una persona muere y en un procedimiento se reencarna en sí misma y se manifiesta con el nacimiento de un bebé, digamos. Sí, en otro ser nuevo. En otro ser nuevo. O sea que sería un ser viviente que nace. Y lógicamente, si no, ¿cómo usted cree que la inteligencia actual? Digo yo, antes dije yo, hay 100 personas que eran estudiosas y explicaban.
Ahora hay 2 millones de estudiosos que explican y que conocen y que preguntan. Esos seres han llegado por 10, 15, 20 encarnaciones hasta completar la sabiduría que tiene actualmente. Si no, la de piedra, ¿qué pasaba? Pues lo que yo no me puedo explicar es por qué una persona se muere, o sea, porque hay mayor cantidad de nacimientos que de funciones. No, eso no es cierto, eso lo dice usted, pero pues usted no puede llevar la estadística de... Pero si la gente del mundo cada vez es mayor, significa que hay menor cantidad de funciones que... Hay menores funciones que... Sí, pero también la cantidad... Más personas y... Pero le vuelvo a repetir, si los animales cada vez se van reduciendo más, porque se van transformando en personas. Hágase balance, usted dice, bueno, si los seres salimos de esos animales, el animal llega al máximo de su parte mental, y después ya no encarna más como animal, porque no cabe esas cédulas a una psicología humana, pero sí va a una madre nativa posiblemente, entonces nace ahí. ¿Y cuántos animales son los que se han reducido hasta ahora? Porque la estadística te lo hace con los hombres, y los animales que pasan a los hombres, ¿qué pasa? El fenómeno está ahí. ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta los animales, hasta los seres vivos, hasta las plantas, hasta qué límite de los seres vivos? Porque seres vivos son todas las personas, todas las cosas. Sí, usted no me va a enseñar a mí eso, de que usted va a dar cosas. Eso ya está explicado hasta el último detalle. Yo llegué a los 80 años ya como profesor, de hace ya 60 años que estoy con esto, explicando. ¿Me entiende? Yo no soy ahora recién un novato. Pero el ser humano viene de las piedras, de las plantas, etcétera, etcétera, los animales menores, inferiores. Están todos ya explicados, todo. La calidad de las plantas, la calidad de los animales y cómo el animal sube. Si no, ¿para qué sirven los animales? Si no, le va dando a él, al ser humano la consistencia y la experiencia de una subsistencia que la tiene ya el animal en su vida primitiva. ¿Me entiende? Entonces, si no, no vamos a trabajar así. ¿No? Pero si lo que pasa es que usted nunca leyó los libros de Beers. Sí. Y por las preguntas me di cuenta. Está todo explicado eso. Sí. Sí, yo quiero saber, usted dice que uno cuando en el viaje de ida tiene la posibilidad de volver o no. ¿Uno elige volver o no o lo obligan a volver? Si es que no tiene condiciones de estar allá, sí. Si uno lleva bastante equipaje, lo vuelven acá antes que se muera de frío, dice. Lo mandan de vuelta. O sea que si usted no completa los libretones, lo mandan de vuelta, es obligación. Es obligación, es ley. Y le dan el pasaporte gratis, no se acuerde, no se olvide. No tiene por qué sacarlo al retorno. Bueno, Pablo. Maestro, el auxiliar que tenemos, ¿está unido a nosotros por intermedio de nuestro tercer positivo? Bueno, está cerca, capta el tercer positivo. Una unión. Una conexión, sí, tiene una. Y lógicamente, si no, ¿cómo te capta la sabiduría? Todo lo que vas acumulando de sabiduría, él también lo acomoda para él. Otra pregunta está relacionada con los niños que usted habló. Usted dijo que estos niños que si no tenían la culpa, si no eran culpables de su muerte, eran llevados. ¿Y qué pasa si un chico es culpable de su muerte? Bueno, habría que ver el motivo del embarazo de la madre, lo que sea, pero allá la Cruz Roja lo limpia enseguida. Si es culpable en la ley de subsistencia, el chico no tiene conciencia de la culpabilidad, entonces no marca eso. Es como el engaño que puede hacer vos, diciéndole vos que sos la hija de la princesa no sé de cuánto, que ustedes son multimillonarios y que todo debe dar para que, por la sociedad. Esa mentira no tiene cargo. Tiene recargo la otra, la que si especulás con la mentira esa. El chico es lo mismo. El chico puede ser mentiroso
los chicos que nacen ahí en las zonas de las quemas o la Villa Miseria, ellos tienen una agilidad en la inteligencia brutal para acomodarse enseguida porque le exige la vida a esos chicos. Pero el chico no va a culpabilidades, salvo que el chico inconscientemente puede hacer otra cosa, pero si conscientemente roba, mata para robar, entonces sí, tiene castigo como el grande. Bueno. Ya se va acabando la edad. ¿Qué vas a preguntar? Usted en algún momento, gracias, en algún momento de la conferencia dijo de la piedra y dijo, me olvidé. Sí, bueno, ahora se acabó la... Una preguntita quería hacer. ¿En qué momento... No perdonas una, ¿no? ¿En qué momento se determina la piedra personal? Por ejemplo, ahora yo tengo una piedra que usted me ha dado, sí. Suponiendo que volviera a reencarnar otra vida, ¿mantendría la misma piedra o sí. la misma línea de piedra? Es pobre, sí, es posible. Entonces, ¿qué es lo que determina la pertenencia a esa línea de piedra que esotéricamente se habla de un rayo? Bueno, sabemos muy bien que de la época inmemorial, diríamos, qué sé yo, 5.000, 6.000 años atrás, las piedras, ellos lo tenían el cultivo de la piedra, porque ahí decían que Dios se conectaba a través de las piedras preciosas con la tierra, que era el único material que era capaz de resistir parte del pensamiento de Dios. En lo otro, ya calculaban en aquel entonces, que no sabían electricidad ni nada por el estilo, calculaban que si un pensamiento de Dios, que tiene 200.000 millones de galaxias, el pensamiento de Dios en cualquier material terrestre lo hace polvo. En cambio, en las piedras preciosas, el único era el material que Dios tenía contacto con la tierra, y a través de las piedras preciosas estaba el pensamiento de Dios o las energías, decían ellos, ¿no? Hay una energía magnética así en las piedras. Las piedras preciosas son muy difíciles para magnetizar, pues son muy duras y menos son brillantes, diríamos. Pero sí, la piedra puede ser conservable en varias encarnaciones al ser humano, porque vos seguís una línea de perfección y no vas a salir de la línea de perfección. Cuando llegues a ocupar tu sitio allá, vas a ocupar el sitio donde el color cíclamen 3, 4 veces, y esto allá con claro luna, sin claro luna, te corresponde tu casillero. Pero ya está clasificado todo. ¿Habría una relación entonces en esa línea con una comunidad de pertenencia? Con tu comunidad interior, vamos a pensarla. Deja la comunidad a los demás. Porque, por ejemplo, somos todos, la mayoría de distintas piedras. Bueno, está bien. No, termina la pregunta. Bueno, no sé, quizás es demasiado personal, no sé. Yo observo que en realidad somos los que tenemos asignado piedras por dada, distintas piedras. Ahora, en relación a la comunidad en donde usted está, el hecho de no ser la piedra de su comunidad, ¿indica que no vamos a poder estar en su comunidad? Mira, en mi comunidad, y todos los maestros que tenemos ahí, cada uno tenemos un color diferente. ¿En la misma comunidad? En la misma comunidad. Una piedra no, un color no guía la psicología de todos. Todos trabajamos para que ese color se embellezca más, pero no todos tenemos que depender de un color rojo o de un color verde para ser igual. Sería muy aburrido eso. No, yo creía que era un color, una piedra de una comunidad, un color para una comunidad. Sí, pero es en planos más superiores. Más superior. Sí. Bueno, muchas gracias. Contrario. ¿Eh? Bueno, y vuelvo a repetirle lo que dije en la última frase de la pequeña conferencia. Siempre el que busca la verdad tendrá que nadar contra la corriente de un río y tendrá que llevar como un elemento
como único elemento un salvavidas que diga fe. Nada más. Bueno. Muchas gracias. ¿Salió? Muy bien, muchas gracias. Sí. Entonces voy Si quiere empezamos de vuelta.